Hola a todos, bienvenidos ya a este tercer módulo. Ya estamos a la mitad del semestre, qué barbaridad. Se me ha pasado muy rápido, no sé si a ustedes, y sobre todo pues creo que es un momento importante para pues empezar a revisar si todo va bien, si ha quedado claros los contenidos. Por ahí hubo un intento de vernos en físico, no funcionó. Tampoco vi que el grupo de WhatsApp tampoco funcionó, pero que sepan que por Canvas seguimos súper al pendiente. Me gustaría que de alguna manera sí pudiéramos vernos en Zoom. Eh, Sé que pues no es algo que sea obligatorio, pero creo que tampoco ha funcionado hasta ahora. Entonces aprovecho para mencionarlo por este medio para que pues justamente pues surja un poco más la inquietud, quizá. Me pongo mucho a la orden para cualquier duda, comentario, propuesta, porque veo que tampoco el tema de la materioteca funcionó. Por lo mismo, pues como les repito, no es algo que sea obligatorio, pero sí de alguna manera creo que ha influido el tema de que no haya tanta interacción. Desde mi punto de vista, creo que es una materia en la que se fomenta mucho para debate, para diálogo, para discusión y, y pues el tema de repente de reunirnos, por eso lo considero importante. Entonces reitero la invitación a reunirnos. Por ahí voy a estar volviendo a publicar posibles fechas para que nos reunamos, para que hoy nos reunión ahora en marzo. Se supone que esto debe estar siendo cada mes. Entonces, el mes pasado pues no se dio. Voy a intentar hacerlo con un poquito más de tiempo. En teoría deberíamos de hacerlo la siguiente semana. Vámoslo tanteando a ver si puede ser la siguiente o en dos. Y ya en base a eso, pues nos vemos si podemos hacer el Zoom, ¿no? Hasta ahora, recopilando un poquito los dos bloques que llevamos, hemos visto, todo el primer bloque fue sobre materiales, sobre conocer las familias, distinguir entre materia prima y material, la historia, la evolución, verlos como una herramienta básica para el diseño, por ahí algunos de los impactos en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en la parte de salud como en el día a día, como en la parte más ambiental y social. Y por otro lado, ya en el segundo bloque nos empezamos a ahondar en eso, en los materiales como recurso y los recursos naturales, para empezarnos a introducir en el tema de la ecología y cómo esto afecta en el medio ambiente. Esto nos permitió tener como una panorámica de las energías y ver las energías y la energía y el uso del agua, perdón, como recursos. Luego eso nos ayuda a situarnos como en el entorno y entender lo que es la huella ecológica. Y finalizamos pues ese bloque con el impacto del diseño, ¿no? Y ya el diseño activista, en el cual ustedes están pues ya introduciéndose como a una parte más de ilustrar, identificar los elementos, pero ya a través de ideas gráficas. Entonces, justamente en este bloque ya vamos a introducir a lo que es el ecodiseño, que es a lo que íbamos. eh, y esto va a estar bien interesante porque es mi tema preferido, es a lo que me dedico. Entonces, pues por eso reitero la invitación a interactuar un poquito más. Si tienen pues cualquier inquietud o algún proyecto o algo que quieran hacer, porque sé que es un tema que ahorita pues es muy sonado, es cada vez de una herramienta pues más fuerte para el diseño y para todo lo que mucha gente se puede dedicar. Entonces, pues como les decía, yo 100% me dedico a esto. Entonces, yo pues creo que por ahí les comentaba en el tema anterior, dirijo un activismo de moda responsable. Entonces, pues también por ahí si alguien quiere acercarse, conocer más de qué va esto, que tengamos alguna cita por ahí. Reitero la importancia a lo mejor de visitas o de buscar proyectos que ya estén en la ciudad haciendo este tipo de cosas, como para que ustedes se empapen un poco más de lo que es la sustentabilidad. Pues este sí ya es un bloque un poco más práctico. Repito las competencias de este bloque. Aquí en la guía la tienen, dice identificar las herramientas de codiseño que han funcionado en el diseño de productos para poder aplicarlas también en sus propios proyectos.
¿Qué quiere decir? No vamos a hacer ecodiseño como tal aquí, no es como que yo les vaya a enseñar a hacer sillas con materiales sustentables, que sería padrísimo. Más bien lo vamos a ver como una herramienta para el marketing y la publicidad, o sea, como para que ustedes, como lo que hicieron en el cartel, pero lo hagan a gran escala. Entonces, por eso les decía que se pueden apoyar mucho en mi experiencia dirigiendo este activismo, porque realmente en el bloque 4 tal cual, ¿no? Vamos a dirigir una campaña de comunicación ambiental. Entonces, por eso es importante que aquí queden como muy claros los conceptos y sus aplicaciones, ejemplos, como les decía, de proyectos que ya existen en base a esto, para que cuando ahora sí les toque a ustedes hacerlo, tengan pues una mayor referencia. Entonces, pues sin más, vamos a pasar a este tema, que es el de la sustentabilidad y el ecodiseño. Para esto, pues vamos a definir los dos conceptos, porque son dos conceptos diferentes, aunque van más o menos relacionados y hacia lo mismo. Entonces, vamos a empezar con la sustentabilidad. Y también con eso ponerlos un poquito como en un contexto histórico en el cual entender desde hace más o menos cuánto existe este concepto, que ya como tal, y sobre todo justamente la sustentabilidad nace a raíz de prácticas ya como de diseño, con esta onda hippie de los 60s, 70s, en las que la gente empezó de que a reciclar su ropa, a pintarla, cositas que ya existían. Estas son prácticas de supra reciclaje, no reciclaje, ya iremos viendo términos, pero son como de rescatar cosas, productos ya hechos para hacer nuevos productos. Y eso hoy en día es un boom, es un boom. Hay muchísimos proyectos y marcas que se nutren a raíz de esto y pues es muy interesante, ¿no? Como ya tiene pues unas cuantas décadas. Pero básicamente el concepto de sustentabilidad nace exactamente en el 87 con la Comisión de Brundtland. ¿Qué es esto? A raíz también de varias inquietudes, activismos, menciones sobre temas de responsabilidad ambiental, la Organización de las Naciones Unidas, dígase la ONU, empezó a tener estas reuniones que a la fecha existen y las empezaron a hacer en distintas sedes a nivel mundial. Estas reuniones se llaman las conferencias de partes o la COP, a lo mejor por ahí las han escuchado, en las cuales nació también la famosa Agenda 2030, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero para que ponerlos en contexto, esta fue una de las primeras reuniones que se llamó la Comisión de Brundtland. Literal inventó bueno, no lo inventó, pero lo definió el término y esta fue la definición que dio. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es válido mientras no comprometa a futuras generaciones. Y obviamente también esto se refiere no a generaciones solamente de seres humanos, sino del planeta, sino de, ya hemos hablado de los recursos naturales, de ecosistemas y de todo lo que es más bien parte de la biosfera y cómo esto es relevante para todo. Entonces, básicamente a eso es a lo que se refiere. Y obviamente el término ha evolucionado, desde ese entonces ha evolucionado muchísimo, sobre todo porque en origen, su traducción del inglés es sustainability y por eso se tradujo como sustentabilidad. Pero luego nació el término sostenibilidad, que viene un poco más como de sostener, con todas las variaciones y evoluciones que esto tiene hacia otros tres pilares importantes de los que vamos a hablar más adelante. Pero básicamente el término ya ahorita ya es como tal sustentabilidad, ya se definió que va a ser lo mismo por su traducción del inglés, aunque antes sustentabilidad significaba solamente esto, la gestión de recursos naturales dentro de los límites del planeta, un poco más enfocado a la ecología, pero eso causaba como huecos en las aplicaciones prácticas. Entonces, por eso, cuando se empezó a evolucionar el término, incluso a lo que es ahora, a lo que se le llama el desarrollo sostenible, se indicaron tres pilares o tres factores o el triple eje o el triple impacto, como le llaman de diferentes formas, como los importantes y los básicos para que este exista.
¿no? Para la que la sostenibilidad o sustentabilidad ahora exista. Son el social, el económico y el ecológico. Entonces, si se fijan, sustentabilidad como tal, solamente toma en cuenta lo ecológico y ya la sostenibilidad, que ahora pues es el mismo término, por eso es un poco revoltoso, pero vamos a llamarle sustentabilidad, abarca los tres, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que pues no puede existir un respeto, un cuidado por el medio ambiente si no existe también por la sociedad y el desarrollo económico. Y no viendo lo económico como algo negativo, sino como algo que también tiene muchísima potencialización para poder ser un pilar. Entonces, eso es lo que le da viabilidad a los proyectos que se llaman sostenibles, le da este sostén y hace que sean equitativos. ¿Por qué les digo esto? Porque también de repente empiezan a existir prácticas o nombres o formas de llamar a las marcas sostenibles o ecológicas cuando en realidad no lo son, no toman en cuenta esto. Entonces, ¿qué es lo principal para empezar a identificar que sí sea real? Estos tres partes. Y eso pues tiene un desglose enorme, ¿no? Que justamente cuando hablamos de los objetivos, que ya les había comentado, los objetivos de desarrollo sostenible, se desglosa, bueno, la ONU lo desglosó en 17, perdón, que a su vez se desglosaron en 390 y tantos, si no me equivoco. Ahorita no vamos a ahondar en estos porque este es todo un nuevo tema que es para futuras ocasiones. Aquí simplemente vamos a entender que existen, que son importantes, que cada uno trata diferentes temáticas, desde la pobreza extrema, atender la pobreza extrema y que ya no exista, erradicarla, hasta la protección del medio ambiente, de las aguas, la equidad de género. Hay muchísimos, bueno, digamos que muchísimos temas incluidos en estos 17 metas que puso la ONU, en la que ahora le llaman la Agenda 2030. Y esto de alguna manera también sirve como un plan de acción universal para todos. Lo interesante es que esto no es una ley, no es algo obligatorio, simplemente es una forma para tú como empresa o como individuo o como gobierno establecer mejores planes de acción, ¿no? Para enfrentar todos estos desafíos, porque al final son cosas que pasan y son cosas que en todo el mundo existen y que son interesantes rescatar. ¿Y por qué? Pues porque la devastación es real, ¿no? Quería ponerles un poquito estas imágenes para que viéramos un poco muchas cosas que seguro ya conocen, ¿no? Muchos límites que se están rebasando del planeta. Dígase uno de los más conocidos, pues el calentamiento global, pero que sepan que no es la única problemática, ni la más grave, ni la más importante. Aquí ya empezamos a ver diferentes cosas, ¿no? Como contaminación del agua, deforestación, el exceso de plástico, aquí el deterioro de la capa de ozono, en un problema muy grande que tenemos en México, que es el del sargazo, y que más adelante les explicaré de dónde viene y cómo se puede erradicar, o cómo ya hay propuestas de diseño, de ecodiseño, que están usando el sargazo para fines de diseño. Y sin olvidar pues el tema del petróleo, cómo va ligado con el plástico y los combustibles fósiles de diferentes maneras y cómo esto afecta pues a temas como el calentamiento global, que se representa de esta manera, pero ahí también vemos un tema de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Con las especies en peligro de extinción. Para esto quería ponerles este cortito video. Hay muchísimo material que me gustaría recomendarles si quieren ahondar más en este tema de los límites del planeta. Sobre todo porque es otro tema, ¿no? Aquí estamos viendo como distintos conceptos y temas alrededor de la sustentabilidad para poder entender las problemáticas que existen en el planeta. Entonces, este que les voy a poner es un video muy cortito. Yo lo que les recomiendo, y por ahí si a alguien le interesa, después se los escribo, pero el documental que yo les recomiendo mucho ver está en Netflix y se llama Breaking Boundaries o Rompiendo los Límites o los límites que rompemos. Cualquiera de esos tres nombres pueden encontrarlo en Netflix y ahí ahonda, ¿no? Es un documental como de una hora y cachito. En este video pues es cortito. Lo voy a poner en este para no mandarlos a cualquier otro lado, para que sea como un poquito más dinámico y ya lo demás pues se queda para que ustedes lo vean por aparte.
Earth, oceans, atmosphere. These in Según yo le había configurado los subtítulos en español y, ay, perdón, pero como que aquí no me va a dejar poner. Earth, oceans, atmosphere. These interconnected systems exist in a delicate balance that has kept conditions on our planet relatively stable for the past 12,000 years. This stability helped humanity flourish. But as our population and civilizations have grown, we've pulled more and more resources away from these life support systems, diverting water, land, and minerals to agriculture, industry, and urban development. People began to wonder, would these pressures eventually prove too much? In 2007, Johann Rockstrom and Will Steffen set out to answer a fundamental question. What is the safe operating space for humanity on planet Earth? In other words, what are the limits of key Earth system processes that we cannot exceed if we want to avoid rapid and catastrophic environmental change? Working with an international team of scientists, they defined 9 processes that keep Earth's life support system stable. They also estimated the limits of how far we could change and exploit these processes before the system would pass a threshold of no return. They suggested limits, called planetary boundaries, guardrails to keep us a safe distance from these catastrophic tipping points. In the 1980s, scientists found that chemicals called CFCs were degrading the ozone layer, a thin atmospheric layer that absorbs some of the dangerous wavelengths of ultraviolet radiation from the sun and acts like a protective layer of sunscreen for the planet. But ozone damaging CFCs were being used then all over the world in refrigerators, aerosol cans, and other products. Alarming satellite data revealed a dangerous thinning of ozone over the Antarctic. In response to this existential threat, the world's nations met in 1987 and signed the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. They started phasing out CFC use. Today, the ozone layer is in recovery, and it's hoped the damage to this vital life support system will be repaired by 2050. Humanity, for the first time, had stepped back from overshooting a planetary boundary. In addition to the ozone layer, Rockstrom and Stefan identified 8 other planetary boundaries: biogeochemical flows of nitrogen and phosphorus, climate change, ocean acidification, freshwater consumption, biodiversity, land system change, atmospheric aerosol pollution, and chemical pollution. Because these processes are interlinked, passing a threshold in one area can lead to a cascade of changes, destabilizing other systems, causing them to topple like dominoes beyond our control. For example, climate change, a planetary boundary, is triggered by increasing atmospheric carbon emissions. But that excess carbon also causes ocean acidification, a second planetary boundary, which in turn impacts marine species like corals and fish, destabilizing biodiversity, yet another planetary boundary. Likewise, deforestation by agribusiness in huge tropical forests, as seen in the Amazon, reduces the amount of water evaporating from leaves, which reduces rainfall, causing forests to transition into dry savannas and possibly altering weather systems across entire continents. In this case, land use change helps generate climate change, which diminishes biodiversity, which brings more climate change. Diverse ecosystems are essential to provide us with food, clean water, materials, medicine, even flood defenses. And it's these ecosystem services that are vital to the human future. Estimates suggest we're already living outside the safe zone for at least 4 of the 9 planetary boundaries, putting Earth on course for disruptive changes in our life support system not experienced for tens of thousands of years. The concept of planetary boundaries was developed as a guide to help us keep Earth conditions within a safe range. Now, overshoot underlines the urgency of the sustainability crisis confronting us. But the first planetary boundary we crossed offers us a hopeful path ahead. If nations can come together, as they did to meet the CFC threat to the ozone layer, then we can address climate change, biodiversity loss, pollution, and more. Then there's a chance we can reverse current trends and steer Earth's key life support systems back to the safe, habitable zone again. Buenísimo. Entonces, creo que con eso nos da un panorama como muy global, ¿no? De estos 9 límites para poder pues tenerlo como punto de partida. Como les decía, cada uno es un tema. Aquí a lo que queremos llegar es a soluciones, porque como en los otros bloques de alguna manera ya tenemos el punto de partida para estas soluciones, que son los materiales, que son los recursos con los que trabajamos para proponer nuevas alternativas, pues justamente cuando ya hablamos del concepto del ecodiseño, eso es a lo que me gustaría que llegáramos. Y para introducir en el concepto de ecodiseño, voy a citar a una de las pioneras en economía circular,
que enfocada justamente en diseño. Después también hablaremos del tema de economía circular, que va directamente relacionado con este concepto, y esta fundación de Ellen MacArthur, que es la que estoy citando aquí, ha sido pionera también para todos diseñadores de diferentes rubros para poder tener un mejor punto de partida en cuanto a materiales y filosofías con las cuales trabajar. Hay muchísimas filosofías y herramientas para el ecodiseño. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita lo importante es cómo entender el concepto, ¿no? Entonces, leo esta frase que dice, las decisiones de diseño determinan lo que comemos, lo que vestimos, lo que valoramos y cómo nos comunicamos. Por eso son tan importantes. Y dice aquí también que el diseño está en el corazón de cada producto y en el corazón de los sistemas que lo rodean, desde las cadenas de suministro necesarias para fabricarlo hasta los modelos de negocio que lo entregan. Y yo, de hecho, incluiría no el modelo de negocio, sino la forma en la que se hace el negocio como parte de la cadena del producto, ¿no? O sea, incluso del ciclo de vida del producto, que después también más adelante hablaremos del ciclo de vida del producto. También comenta, y eso lo quise rescatar de un resumen de lo que esta persona habla en el blog de la página, que después también si quieren se las comparto porque ahí hay muchísimo material relacionado con el ecodiseño. Dice, las decisiones de diseño determinan, por ejemplo, el origen del plástico, los agentes colorantes, los que se utilizan en diferentes productos, no solamente la ropa, ¿no? Pero cuando hablamos de colorantes, hablamos de muchísimas posibilidades. Y sobre todo también la maquinaria que prensaba o formaba las láminas de polímero. Y todo esto, de alguna manera, se puede pensar desde otro tipo de decisiones, mejor informadas, o más bien, más responsables y más informadas, ¿no? Y por otro lado también, pues influyeron en cómo las cucharas se envolvían, se embolsaban, se empaquetaban, se sellaban individualmente, cómo se enviaban y entregaban a minoristas de todo el mundo. Entonces, esa es por eso una invitación a repensar qué tan necesario es empaquetar demasiadísimo todo y por qué, ¿no? O sea, porque esos materiales con los que vemos, si por ejemplo un plástico es tan maleable o tan fácil de limpiar, como por qué hay tanta necesidad de sobreempaquetarlo. Entonces, ese es el punto de partida con el que me gustaría que empezáramos como a empezar a diseñar y sobre todo, pues también la contraparte, con todas estas nuevas tendencias, bueno, nuevas entre comillas, de estos nuevos tipos de productos que estoy segura que más de uno, de alguno de ustedes ya tiene. Y yo los invitaría a que también repensaran, ¿es suficiente? ¿Es suficiente llevarme mi bolsita al súper y que ya no me entreguen bolsas de plástico? ¿O usar popotes que yo pueda llevar a todos lados para que no me den popotes de plástico? ¿O mis pastas de dientes ecológicas? ¿O el producto de biodegradable, ¿no? O sea, de telas biodegradables o las cositas de madera. ¿Será realmente suficiente? ¿O qué más puedo hacer? Porque bueno, somos diseñadores, estamos estudiando por algo y ese va a ser el reto al final de cuentas, ¿no? Empezar a diseñar materiales desde un sistema. Obviamente no lo vamos a empezar a hacer de la nada. Aquí les vamos a dar todas las herramientas para la que a la hora en la que ustedes les toque estar ahí enfrente de la toma de decisiones poderosas, ¿no? Dentro de una empresa, puedan tener y tomar una decisión mucho más informada. Ya tienen la base de los materiales, que es por donde más o menos estamos empezando aquí, aunque si se fijan, no es como que hay un principio y un fin, y desde ahí es que me gustaría que lo empiecen a pensar. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de un diagramita en base al calzado, pero esto lo podíamos aplicar a cualquier tipo de producto. Y aquí pues vuelve a darle una definición, ¿no? Que es una herramienta eficaz para hacer más, en general, los productos más sostenibles. Dice que podemos incorporar criterios medioambientales desde la idea hasta la fabricación, hasta su fin de vida, sobre todo, aunque bueno, aquí habla de solo reducir el impacto, pero el ecodiseño puede ir mucho más allá, puede ir incluso hacia la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Un ejemplo muy rápido de regeneración es la composta.
Entonces, por eso yo les repetía que este tipo de productos, pues igual son biodegradables. Pero ¿qué pasa si yo hago un cubierto de alguna otro biomaterial o un material que sea nutritivo para la composta en vez de que solo sea biodegradable? Porque una cosa es que se deshaga rápido y otra cosa es que eso le dé nutrientes a la tierra. Es un ejemplo así súper rápido de muchísimos otros que se pueden hacer a través del ecodiseño, ¿no? Y, y bueno, aquí pues esto es como para promover un poco una marca de zapatos, pero creo que es interesante justamente para rescatar eso que les estaba diciendo, ¿no? O sea, que por ejemplo aquí es básicamente la propuesta de que sean no solo biodegradables, biobasados y con componentes no tóxicos. Luego también tenemos las propuestas de Industria 4.0 que busca el uso eficiente de materiales y que también las tecnologías, las nuevas tecnologías, no las veamos como un enemigo, sino como una herramienta más, ¿no? Por ahí también ya hablamos de nanomateriales, que es justamente parte de las propuestas de la Industria 4.0 que pueden ayudar para este tipo de optimizaciones. Y no solamente en cuanto a los materiales, sino como dice aquí también, técnicas de producción, o sea, como para la maquinaria con la cual se están fabricando los productos o trabajando los materiales. Luego, pues obviamente la distribución y venta. Por ahí creo que también ya habíamos visto un ciclo de vida de materiales, pero ahora lo estamos viendo justamente desde las propuestas del ecodiseño. Y es que el ecodiseño tiene posibilidades infinitas. O sea, si hablamos de ecodiseño, no solamente pueden ser enfocado hacia los materiales o el producto, sino este diagrama es ecodiseño, este diagrama que les estoy poniendo. Entonces, el ecodiseño también puede ser diseño gráfico o diseño de estrategias. Entonces, por eso todo lo que está dentro de este diagrama es ecodiseño. Entonces, la distribución y venta de alguna manera también tiene estos principios. Aquí imagínense que utilizamos transporte sostenible. ¿Cómo? Pues de una y mil maneras. Aquí está un ejemplo del camión eléctrico recargable. Pero bueno, por ejemplo, Amazon, entre otras, empresas de paquetería, tienen programas de compensación de huella de carbono. ¿Qué quiere decir? Que cada tantos productos vendidos, ellos van y reforestan ciertas zonas, ¿no? De impacto. Según, ¿verdad? Habría que ir y validar si realmente son ciertos o qué empresas lo están haciendo mejor para replicar estos modelos. Obviamente después de la distribución y venta, pues la fase de uso, porque muchas veces pensamos los productos como de, ah, ya, que lo compren y ya. Pero ¿qué pasaría si empezamos a pensar en productos, en cómo los van a usar, qué va a pasar con ese producto en el momento en el que lo estén usando? Entonces, aquí hay como diferentes certificaciones ¿cómo se llama? Iconografías a la hora de etiquetarlos que les van a permitir a ustedes darles mejores indicaciones a los usuarios, y eso también volvemos a ese ecodiseño a través del diseño gráfico, para que el usuario pueda usarlo de una manera mucho más efectiva, que incluso también pudiera durarle más, ser más positivo, ¿no? Dentro de la experiencia de usuario, pero a la vez también más amigable con el medio ambiente. Y justamente para que el fin de vida sea mucho más fructífero, ¿no? Para el medio ambiente y evitar, pues, los residuos, que sería lo más ideal. Luego la recuperación, que justamente, ¿no? Cuando hablamos de que no haya residuos, hay varias opciones: la recuperación, el reciclaje, la valoración. Hay muchísimas otras. Aquí solo está poniendo esas tres, pensando que, por ejemplo, este zapato pudiera desensamblarse y mandarse como a diferentes zonas, ¿no? O a otras industrias, a lo mejor. ¿Qué tal que la suela sirve para whatever otra industria? O a lo mejor para algún tipo de empaque o para ¿cómo se llama? La arquitectura, para hacer ecoladrillos, y eso ya no tiene que ver con zapatos, al final de cuentas. O maquillaje que se puede convertir en polvo para, no sé, fue una primera cosa que se me ocurrió, ¿no? Para las plantitas, ¿no? Como a lo mejor como para fertilizante, no sé. Hay muchísimas ideas obviamente que se tendrían que investigar y validar, pero justamente las herramientas que después veremos sobre ecodiseño les van a servir a ustedes para esa justamente. Por lo mismo, con eso cierro este tema en el cual pues simplemente introducimos a los conceptos. La próxima semana ya vemos estas herramientas.
¿vale? Entonces, la actividad más bien de esta semana es relativamente sencilla, pero si se fijan, sí vale un punto. Entonces, ojo, esto no se sube como tarea, va a ser un foro. Creo que es la primera vez que trabajamos con un foro, si no me equivoco. Entonces, esténse atentos al área de Canvas donde están los foros. Si ahorita no me da tiempito, les enseño cómo meterse, pero el objetivo aquí es un foro que es como yo posteo y después comento en otros tres posts como para que haya esta interacción. Y que es que el objetivo que presenten su propia postura frente al uso del ecodiseño como posible solución a las problemáticas de sustentabilidad. Sobre todo ya una vez que se informaron un poquito más y que tomen en cuenta los tres ejes, que recuerden que son social, ambiental y ecológico, el impacto de los materiales y si se están respetando o dañando los 9 límites. Bueno, no tenemos que hablar de los 9 límites, pueden tomar en cuenta algunos, recuérdenlo en el video que les puse, pero que sí mencionen uno, dos, tres, cuatro temas de los que están en esta diapositiva, en este documento, perdón. ¿Qué es lo que evalúo? Que se utilicen estos criterios, o sea, estos, ¿sí? Que si está esto, en el comentario que ustedes pongan, ya tienen el 5%. Si no está, a medida que no esté, se van a ir bajando puntos. Si, por ejemplo, está uno o dos nada más, pues va a ser menos puntos. Si no está ninguno, va a ser cero. Si ponen otra cosa que en el caso va a ser cero. Si ponen, obviamente, los cuatro, pues sí van a ser las 5 décimas. Y otra cosa bien importante, como les decía, que la participación no solo sea postear su opinión, sino comentar al menos 3 posts de sus otros compañeros. Entonces, déjenme, voy rapidísimo a Canva para que puedan ver dónde está el foro y acceder y hacerlo, porque por ahí en otro grupo, en otra materia, no supieron cómo meterse. Entonces, pues estoy tomando esa retroalimentación para, miren, este es el de la otra materia, pero perdón, nos vamos a meter aquí a su materia y aquí está, esta tarea está en foros de discusión, ¿vale? Aquí pues yo no lo he creado, lo voy a crear y una vez creado les va a aparecer a ustedes. Yo ahorita no lo voy a hacer porque pues no me va a tardar muchísimo, pero a ustedes les va a aparecer posteado aquí. ¿Sí? Y la idea es que eso van a poder ustedes comentar, como si fuera un post de Facebook o de un blog o de alguna página, ¿va? Esa es la idea. Pues si tienen cualquier duda, comentario, volvemos que estoy al pendiente también ahí en la plataforma de Canvas. Y pues nada, nos vemos en en la siguiente clase. Saludos y que tengan una excelente semana. Bye.